Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. La Iglesia Bautista, Castillo Fuerte, ubicada en el 4416 al sur de la avenida Western, en Chicago, Illinois, le da la más cordial bienvenida a este su programa de radio, Cuán Firme Cimiento. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mateo 25, 14 y 15. Agradecemos a Dios y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo el poder invertir en sus negocios, como lo han hecho nuestros patrocinadores, 14th Street Cleaners, con calidad y servicio profesional, ubicado en el 1345 al sur de la 51st Avenue en Cicero, Illinois, con teléfono 708-477-6437. Además, Flores Landscaping para todas sus necesidades de jardinería, sirviendo en el sur de la ciudad, mayormente los suburbios de Mokina, Frankfort, Joliet y Orland Park. Teléfono 708-465-0298. Submarine Pier, ubicado en el 4048 al sur de la avenida Archer, con sus deliciosas comidas rápidas, su excelente atención y buen servicio, con teléfono 773-890-4733. Restaurante Las Brisas, ubicado en el 3207 al oeste de la 51 Street, con sus exquisitos platillos y amable servicio, en donde le esperamos. Teléfono 773-434-5040. Juntamente con muchos otros hermanos en la fe, quienes generosamente invierten en la obra de predicar y enseñar acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de las ondas radiales. Qué placer servir con todos. Que Dios les bendiga. Amados hermanos y estimados radioescuchas, muy buenas tardes. Tiene el placer y la dicha de saludarles nuevamente su servidor Romel Guerrero, deseando que haya usted podido asistir, junto a su familia, a su iglesia local, a adorar a nuestro Dios y a nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. El tema del día de hoy será Una voz en el desierto. Gracias por sintonizarnos. Buenas tardes, queridos radioescuchas, les saluda su servidor Alberto Juárez. Estamos tan agradecidos con Dios por la tremenda bendición de poder servirle nuevamente a Él y a todos ustedes a través de esta bella emisora de Radiovisión. Les queremos extender una muy cordial invitación a nuestra reunión de matrimonios, la cual realizamos cada mes. Esta vez será el próximo sábado 18 de julio a partir de las 10 de la mañana con 2 sesiones, y después tendremos un paseo al centro de Chicago y cerraremos con un tremendo banquete por la noche, donde contaremos con la presencia del pastor Oscar Galván y su esposa desde Sahuarita, Arizona. Nos gustaría y sería de gran bendición recibirle. Venga, acompáñenos. Les recordamos que somos Iglesia Bautista Castillo Fuerte, una iglesia fundamental e independiente, ubicada en el 4416 al sur de la avenida Western, en Chicago, Illinois, con código postal 60609. El número de teléfono es 773-376-8776. También puede visitarnos en nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. Le recordamos nuestros horarios de servicio, que son los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, y los miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias. Volvemos después de este himno. Para quienes confían en ti.
estoy rendido a tus pies, no hay precio que pueda ofrecer, ningún bien terrenal ni el esfuerzo moral tu favor lograrían ganar. ¿Quién resistirá erguido ante ti en el trono de tu gran majestad? Me aferro a la cruz, en tu Hijo confiaré, con tus lazos de amor cúbreme. Señor, en tu amor necesito vivir, mi alma brama sedienta por ti. Que el total control sobre mi corazón tu espíritu quiera tener. Hazme conocer el profundo amor de Jesús, quien sufrió mi maldad, y por siempre honraré la grandeza de Rey, reflejando amor celestial, reflejando amor celestial. Muy buenas tardes. Es un grato placer una vez más estar en esta emisora y poder compartir en este día también la palabra de Dios. El tema de hoy, como mencionaba nuestro hermano, es una voz en el desierto. Y la pregunta nosotros obviamente la debemos de formular exactamente: ¿por qué Juan el Bautista fue considerado como una voz en el desierto? Antes de entrar en ello, quiero leer, por favor, lo que dice Isaías 40 y versículo 3. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Oremos, si puede, por favor, acompáñeme a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, el gran privilegio, Señor, que das a nosotros los hombres de anunciar tu palabra. No lo tomamos en poco, Señor. Por el contrario, temblamos, Señor, ante la grande responsabilidad de hablar la verdad, siendo nosotros personas finitas, débiles, Señor, y que de pronto, Señor, simplemente podemos dejar de estar en este mundo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, y yo te ruego, Señor, bendigas, mi Dios, en este tiempo la predicación de tu palabra, y anime, Señor, a tus hijos, y convierta, oh Dios, tu santa palabra a aquellos que no te conocen. Vengan, Señor, al conocimiento de ella. Por favor, mi Dios, de tu dirección pido, y que tu nombre sea glorificado en lo que se enseña, en el nombre de Jesús. Amén. Todos sabemos que principalmente este fue uno de los pasajes que se aplicó a Juan el Bautista. De hecho, él mismo lo dice
Allí en Mateo nosotros encontramos esa descripción. Dice en Mateo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Así que él vino predicando en el desierto de Judea. Y Juan capítulo 1 vuelve otra vez a hacernos saber esta gran verdad. Pero el mismo pasaje de Isaías capítulo 40 nos indica la médula del mensaje que aquella voz en el desierto llevaría. No era tan solamente ir a predicar al desierto o ir a predicar a los lugares solitarios. El mensaje de Juan el Bautista llevaba algo muy en particular y algo que nos lo enseña la palabra de Dios. Dice en el versículo 5: y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Así que toda predicación o mensaje de Juan el Bautista primeramente hacía saber qué era el hombre. Era hierba. Además, ¿a qué era semejante sus máximos logros? Era semejante a la flor del campo. Además, indicaba lo que le esperaba a esa hierba que representaba al hombre y a esa flor del campo que representaba sus máximos logros. Dice: la hierba se seca y la flor se cae. Y enseguida, después de haber descrito al hombre y haber descrito también lo que eran sus logros máximos, él pasa a decir o señalar el contraste entre el hombre y la palabra del Señor. Dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y si usted y yo leemos los evangelios, Juan hizo exactamente eso. La premisa que Juan usaba para predicar su palabra, él no entraba con halagos. Y de hecho será asunto que nosotros revisemos las veces que Juan el Bautista habló, mayormente cuando se refería a lo que era la predicación de la palabra del Señor. Él no entraba alzando o elevando al hombre, porque una de las características de su predicación era que él habría de hacer notar, en primer lugar, quién era el hombre y cuál es o qué era en sí lo que su máxima gloria representaba. Él era como hierba y todo lo más grande que él consiguiera era semejante a la flor de la hierba. Y eso hizo Juan exactamente en los evangelios. Ahora bien, ¿por qué era considerado Juan el Bautista una voz en el desierto? Si es la palabra del Señor lo que permanece y de hecho lo que hará que el hombre viva para siempre, ¿por qué se la llamó a él una voz que clama en el desierto? La palabra de Dios es lo que da vida, lo que trae en sí avivamiento, lo que de hecho hará renacer al hombre para que viva para siempre. ¿Acaso no se leía más la palabra del Señor al pueblo en los días de Juan el Bautista? La tierra de Israel contaba con muchas sinagogas. En Mateo capítulo 4 nosotros leemos algo que nos indica a nosotros la abundancia de sinagogas que había en la tierra de Israel. Versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que él entraba a las sinagogas y él enseñaba al pueblo.
Esto quiere decir que Israel contaba con muchos lugares de enseñanza para que la palabra de Dios pudiera ser enseñada al pueblo. Y los evangelios hablan de muchas sinagogas. Pero lo sorprendente era que también en naciones gentiles los judíos contaban con sinagogas. Es cuestión que leamos el libro de los Hechos y nos daremos por enterados cuánto abundaban las sinagogas en las ciudades gentiles. Usted no puede leer los primeros 6 capítulos de cada evangelio sin que se dé por enterado cuánto abundaban las sinagogas. Y el libro de los Hechos lo amplía aún más. Quiero solamente leer un versículo en el capítulo 15 de los Hechos. Veamos allí, si usted puede, por favor, lo que dice Hechos capítulo 15 y versículo 23. Dice aquí, perdón. Parece que, perdone, no es la cita que estaba procurando leer. Pero en el libro de los Hechos nosotros encontramos la abundancia de sinagogas que había por toda la tierra. Y el apóstol Pablo hace saber en muchas ocasiones, o nos hace saber el libro de los Hechos, cómo Pablo entraba a las sinagogas y leía y exhortaba y enseñaba a la gente en aquellos lugares. La palabra de Dios nos enseña no solamente que había muchas sinagogas en las ciudades, pero la pregunta que nosotros debemos de formularnos es: si la tierra contaba con tanta sinagoga, la tierra de Israel, y con el templo principal, y hasta con la libertad de predicar en las plazas, ¿por qué se presenta a la nación como un desierto? Si había tanto centro de enseñanza, ¿por qué se presenta a la nación como un desierto? Yo creo que podemos encontrar parte de la respuesta, porque es muy amplia. Parte de la respuesta la encontramos en Mateo capítulo 15, en donde dice la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Dice: porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que nosotros, hermanos, notamos allí en la palabra de Dios que ellos habían ignorado la palabra escrita de Dios y la habían sustituido por tradiciones y mandamientos puramente humanos. Y además él dice: este pueblo de labios me honra. O sea, ya se habían dedicado a cumplir con la pura apariencia. Por lo tanto, la nación hacía más caso a lo que estos de las sinagogas decían que a lo que decía la palabra escrita de Dios. Repito, la nación hacía más caso a lo que los maestros enseñaban e ignoraban la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, Juan el Bautista es llamado una voz en el desierto, porque la nación estaba en una gran sed, con una gran sed espiritual, padeciendo de la verdadera palabra de Dios. Y ahora, tocando un poco casa, aplicándolo a nuestra vida, ¿acaso faltan templos en la ciudad? Solamente en la cuadra o bloque en donde su servidor vive hay 3 templos. Solamente en la cuadra. Partiendo de allí, en línea recta, hay
en el espacio de una milla, 14 templos. No hacen falta templos o edificios donde se supone que se lee y se enseña la Biblia. No. Sino hace falta voces en el desierto espiritual que experimentan las grandes ciudades y las grandes metrópolis llenas de templos. Los predicadores más populares y oídos son aquellos que exaltan al hombre, lo elevan a dicen ellos, a un punto, le hacen saber a ellos su potencial que está dentro del hombre mismo, dicen ellos. Invitan a las audiencias a descubrir el poder que llevan por dentro, a sacar la bestia que llevan por dentro. Algunos dicen, descubre el oso, el dragón o el león. Ya aparece la bestia de Apocalipsis. Estamos nosotros sufriendo. La iglesia y muchos cristianos que verdaderamente aman al Señor carecen de palabra de Dios y su vida se está secando porque oyen interpretaciones y palabras de hombres que no les enseñan quiénes son, sino que los elevan a un lugar que Dios jamás ha puesto al hombre. Los enseñan a hacer riquezas porque dicen los predicadores son hijos de un rey que es rico. O a tan solo confesar algo positivo y les será hecho. O a sanarse como por autosugestión. Y tan bajo han llegado que algunos se autodenominan dioses, apoyados por la mentalidad del hinduismo, el budismo y el yoga, que ha entrado con máscara de pentecostalismo y carismatismo. Esa mentalidad se ha infiltrado en la iglesia y el hombre, la iglesia ahora ya no se lamenta por su pecado porque muchos ya no quieren hablar ni siquiera del pecado. Pero eso no quiere decir que no existe el pecado o que ha mejorado la iglesia. Repito, ¿cuántos templos abundan por la ciudad? Y tal vez usted me está escuchando ahorita y usted no es creyente. Es cuestión que usted salga y se dé la vuelta, o a lo mejor ya está enterado de cuánto templo abunda por la ciudad. Es por esto que aunque se multipliquen los templos, la ciudad irá de mal en peor. Y a propósito, en la ciudad donde estamos predicando, la ciudad de Chicago es considerada una de las más violentas en el mundo. ¿Por qué? Los predicadores ahora a los enfermos ya no son animados a hacer lo que dice la palabra de Dios en Santiago, ni siquiera a ayunar y a suplicar o a pedir perdón, porque dice la Biblia que de esa manera también uno adquiere o recibe sanidad. Mucho menos a ir delante de la iglesia tal vez y pedir perdón. Sino que estos predicadores, como sanguijuelas, extraen el dinero de las masas y luego les dicen que solamente se declaren sanos y lo que ellos digan con su boca, así será. Eso se llama autosugestión. Eso es producto de la hipnosis. Sugestión es lo que se ejerce por una persona sobre su propio comportamiento o actitud. Es la influencia de la manera de pensar o de actuar de una persona que anula su voluntad y la lleva a actuar de una forma determinada, como hipnotizada. Los sermones que las masas de hoy escuchan son la mezcolanza de frases bíblicas con conceptos extraídos del culto hindú, del budismo y de otros cultos africanos. Por ello las personas caen en trance, que es obra de la hipnosis, y se ríen como desquiciados y se revuelcan en los templos. Hace falta voces en el desierto que primero le diga al hombre qué es y a dónde va sin Jesucristo, que le enseñe a dónde llegará su máximo potencial. Es como flor del campo. No predicadores lisonjeros y halagueños que buscan su propia gloria, sino voces en el desierto. Ninguno de nosotros como siervos de Jesús debemos empezar nuestros sermones con la premisa
de que el hombre es grande, sino por el contrario, como dice Isaías, toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Nosotros debemos de volver al fundamento, la palabra de Dios. Y en estos días necesitamos voces en el desierto, en los parques, en las calles, en las plazas y mayormente, para infortunio nuestro, en los templos, que abran la Biblia y prediquen la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Querido Radio Escucha, si desea saber más acerca de nosotros, puede visitarnos en el 4416 al sur de la avenida Western en Chicago, Illinois, o puede llamarnos al 773-376-8776. Somos Iglesia Bautista Castillo Fuerte. En nuestro próximo programa, el tema a tratar será la segunda parte de Una voz en el desierto. Gracias por sintonizarnos. Esperamos haber sido de bendición. Acompáñenos el próximo lunes a la misma hora. Que Dios le bendiga.